Ey, ey, ey. ¿Qué onda, gente épica de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viltrumita más completo en la batalla, el único lugar donde la fuerza bruta se mezcla con la estrategia marcial, y donde la sangre Viltrumita vuela con estilo. Antes de empezar, quiero tomar un momentito para agradecer a toda esa banda que siempre está al pie del cañón apoyando el canal. Gracias de corazón a Milanesa Midorilla 2047, Oscar Cabral Figuereo 8731, de Javier y Polo, LGRH 2970, sí, 2 veces. Dios Asura, Pedro Méndez 1292, Cronos Loquendero 69, Kaink 6018, Lolo O2 y 8B, Joel Tono Anderley 7715, Germán Chajías G2, El Tío Dante 5870, Miguel Ángel Munoz Pérez 6203, RSR 9594, Joan Cosío 7711, Liliana Amador 13, Azatod B16, Drake Dracon 306, Elf Lento 1018, Gustado, y Sebastián Garate Marchant 6722. Ustedes son la fuerza Viltrumita que impulsa este canal al infinito y más allá. Y si tú estás viendo esto y aún no te suscribes, ¿qué esperas? Activa esa campanita y comparte el canal con tus amigos. Que esto apenas está comenzando. Ahora sí, ponte cómodo, relájate, tómate algo si quieres, y prepárate, porque el capítulo de hoy arranca con todo. Vamos allá. Invencible, Viltrumita mortal. Capítulo 16. Residencia Grayson. El sonido del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio en la casa, una sensación de soledad envolvía a la única mujer de aquel hogar. Se sentía vacía, por decir poco, pues sus sentimientos iban mucho más allá de una simple depresión. Debbie, sentada al borde de la cama, sostenía entre sus manos un vestido negro de tela fina, sin atreverse todavía a ponérselo. No sabía si asistir a la gran conmemoración haría algo, pero definitivamente, los sentimientos de culpa estarían ahí, haciéndole preguntarle muchas cosas. La luz matinal, pálida y fría, se filtraba entre las cortinas mal cerradas. No había música, ni televisión encendida. La casa se sentía hueca, vacía, como si toda vida hubiese sido absorbida tiempo atrás. Ella estaba siendo fuerte, pero la presencia de sus hijos apenas la mantenía consciente de su propia realidad, junto con la vaga esperanza de que algún día, su mundo se completaría una vez más. Debbie respiró hondo. Cerró los ojos. Contó hasta 5. No sirvió de nada. El vacío seguía allí, apretándole el pecho con una fuerza que parecía demasiado grande para una mujer sola. ¿Por qué tuvo que dejarlos? Ella siempre se preguntaba a todo momento, esperando algún día encontrarlo, o él a ella. Probablemente buscar la manera, así encontrar las fuerzas para golpearlo y decirles tantas cosas que aún mantenía en su corazón. Y que si él aún la seguía amando, debió hacerse cargo de sus hijos, su familia, y afrontar el futuro, juntos. Pero el muy cobarde. Hoy se conmemoraba el día 1/4, el día en que el mundo casi dejó de existir bajo los puños de su esposo Nolan y su hijo Marcus. Las secuelas de tal enfrentamiento dejaron millones de muertos, un jodido anillo de rocas que orbitaba en la Tierra. Ese también fue el día en que su vida terminó de romperse. Con manos temblorosas, se puso el vestido negro, dejó caer su cabello sobre los hombros y caminó hasta el espejo. Apenas se reconoció. La mujer del reflejo parecía más vieja, con arrugas donde antes había suavidad, con una mirada marchita que ni el mejor maquillaje podía esconder. Se obligó a dibujar una sonrisa para el resto de su familia, una que duró exactamente 2 segundos antes de desplomarse bajo su propio peso. Cuando estuvo lista, salió de su habitación. Al llegar a la sala, vio a Marcus sentado en el sillón. Su hijo mayor, ahora no era el chico que alguna vez conoció, no desde que había quedado atrapado dentro de una dimensión del que poco hablaba. A pesar de que de vez en cuando la visitaba y la ayudaba con los quehaceres de la casa, ella sabía que su niño ya no era el mismo, y que estaba cambiado por algo que había cegado su objetivo de vida. Cecil le habló sobre los pensamientos de Marcus, algo que ella cuestionó. Pero él se negó a darle explicaciones, pero que aseguró que era en beneficio de la Tierra, aunque lastimosamente, Debbie sabía que su hijo se encontraba profundamente perturbado por algo. Después de todo, no era normal su necesidad de estar bajo meditación todo el tiempo. ¿Cómo estás, madre?, preguntó Marcus, rompiendo el silencio, mientras se levantaba de su asiento. Su kimono negro se encontraba acorde al gran evento. Debbie aún no se acostumbraba a los cambios de su niño, ahora no tan niño. Marcus ahora tenía más de 100 años. Debbie intentó sonreír. Asintió. Estoy bien, cariño. Marcus no pareció convencido, pero no insistió. Se levantó del sillón, acomodándose el kimono.
Había pasado mucho tiempo, pero tal parecía que Marcus tendría que levantar la mentalidad de su madre una vez más. ¿Puedo hablarte por un momento, madre? Preguntó en voz baja, casi temeroso de romperla. ¿Tiene que ser ahora? Hijo, murmuró ella, sin alzar la vista. No puedo pensar en nada ahora, necesitamos llegar temprano a la conmemoración. Marcus, por su parte, permaneció en silencio, acercándose hacia su madre. Al estar cerca de ella, su mano cayó en su hombro. Miró por casualidad el retrato de su padre, donde se encontraban todos en familia, guardando el pasado. Aún me acuerdo de cuando era niño. Visitamos a los abuelos, y en la noche, él me leyó un libro que contenía proverbios chinos, algo que me sorprendió. Comenzó, pensando en el pasado con algo de nostalgia. Cuando se encontraba en Flaxan, pensamientos como esos, hacían un contraste muy enmarcado que contradecía sus nuevas creencias actuales. Probablemente el Marcus de joven jamás se comportaría como el Marcus de ahora, pero no había remordimientos de su parte. Entre estos, hay uno que no dejo de pensar. Dice, el agua fluye porque se adapta. Quien se aferra al dolor, se convierte en piedra. Debbie apenas giró el rostro hacia él, ella también se acordaba de aquellos molestos y aburridos proverbios de su padre. Sus ojos, enrojecidos, parecían dos luceros marchitos que estaban a punto de llenarse de lágrimas una vez más. ¿Y qué se supone que tratas de decirme, Marcus? Susurró, sin fuerza. Sé lo que tengo que hacer, pero simplemente, no puedo. ¿Acaso no crees que he intentado olvidarlo? No, mamá, respondió Marcus él con una dulzura inesperada. Puedes recordarlo, es normal. Después de todo, es el padre de tus hijos, no puedes simplemente echar a perder 20 años de tu vida a la basura. Pero esa incapacidad de olvidar no debe encadenarnos. El agua no niega las rocas que encuentra en su camino, pero tampoco se queda atrapada. Fluye. Encuentra otra forma. Debes aprender a fluir a través de las situaciones de la vida. Las lágrimas volvieron a deslizarse por el rostro de Debbie, silenciosas, cayendo hasta su barbilla. No sé si puedo, hijo, confesó. Me siento vacía. Como si todo lo importante se hubiera ido con él. Lo extraño mucho, Marcus. Marcus le dio un ligero abrazo, en un gesto pequeño pero firme. Eres una mujer fuerte, mamá, sé que podrás hacerlo. Has hecho lo imposible al criarnos y enseñarnos como lo has hecho. Confío en ti. Ella lo escuchaba, las palabras de su hijo eran ciertas, ella lo sabía, pero las emociones en su interior parecían ser más grande que ella misma. ¿Y si no puedo esta vez? Preguntó con voz temblorosa. Hijo, estoy cansada de todo esto. Ha pasado muchas cosas y todo esto es demasiado para mí. Entonces descansa, mamá. Pero no te rindas. No temas avanzar lento, solo teme detenerte. Sé que no vas a detenerte. Muchos esperan por ti, Mark necesita que vuelvas a ser tú. No importa si hoy solo puedes llorar, o si mañana solo puedes mirar el cielo y pensar en lo que sucedió. Cada pequeño paso te aleja un poco más de este dolor. Debbie rompió en un llanto más suave, muy humano y vulnerable. Ella se aferró a su hijo como un salvavidas, mientras trataba de recomponerse. Papá eligió irse, continuó Marcus, su voz vibrando con una madurez que ella aún empezaba a comprender. Y eso duele, no puedo negarlo. Hubiera deseado no haber luchado contra él. Te aseguro que si padre hubiera tenido otra opción lo hubiera tomado sin dudarlo, pero no la tuvo. Sin embargo, su decisión no puede definir quién eres tú, mamá. Ella cerró los ojos, dejando que su dolor fluyera como un río liberado. Me siento tan sola, Marcus, murmuró. Nos tienes a nosotros, mamá, a Mark y a mí. No estás sola en realidad. Debbie asintió, mientras dejaba escapar una risa genuina. Gracias, mi niño sabio, alcanzó a decir entre sollozos, un nombre al que Marcus se había acostumbrado desde hacía mucho. Marcus sonrió, mientras se separaba del abrazo. No soy sabio, mamá. Solo te estoy recordando lo que tú me enseñaste cuando era pequeño, dijo, solo ten en cuenta que estaré ahí para ti, que todos nosotros aún estamos aquí, y que sobre todo, el sol vuelve a salir después de la noche más oscura. Permanecieron en silencio por unos momentos, antes de que Marcus volviera a hablar. Mark, ¿dónde está? ¿No asistirá con nosotros? Preguntó Marcus, mirando alrededor. Debe estar por llegar, había salido a visitar a su amiga. Dijo Debbie, con su voz ya calmada. Como si lo hubieran invocado, la puerta principal se abrió con un chirrido. Mark Grayson cruzó el umbral de la casa, con algo de prisa debido a su retraso. Llevaba un traje negro impecable, aunque su corbata parecía un poco desajustada. La expresión en su rostro, una mezcla de melancolía y tristeza, había sido reemplazado por una clara sorpresa. No pensó en encontrar a su hermano en casa.
«Hey, Marcus», dijo Mark, acercándose a ellos, forzando una sonrisa mientras le daba un leve golpe amistoso en el hombro. Ambos hermanos habían hablado poco durante hacía un tiempo. Luego, sus ojos se encontraron con los de su madre. «Mamá». Debbie no dijo nada. No hacía falta. Se acercó a su hijo menor y lo abrazó. Era un abrazo contenido, breve, lo suficiente como para que ambos recuperaran las fuerzas que necesitaban para seguir adelante con este día. Sin más palabras, los tres salieron de la casa. La ciudad parecía suspendida en una calma irreal. Banderas negras ondeaban en las calles, y enormes pantallas digitales mostraban los rostros de los héroes caídos, y los millones de personas que murieron en aquel trágico desastre. Además de los ciudadanos, héroes locales, junto con autoridades encargadas de las evacuaciones, todos ellos pasaron a mejor vida. Todos ellos fueron pasados como mártires que pelearon y cayeron durante el caos de 1-4. El centro de la ciudad había sido acondicionado para la ceremonia. Miles de personas se congregaban en silencio, algunos llevando flores, otros simplemente estando presentes. En el escenario principal, una enorme estatua nueva dominaba el paisaje. Una figura humana alada, de género indistinto, que alzaba un planeta herido entre las manos. La inscripción en la base decía: «Para aquellos que hoy recordamos, por siempre y para siempre». Debbie se detuvo al verla. Sintió que le faltaba el aire. Mark la notó y se acercó. «Mamá». «Estoy bien», dijo, aunque su voz tembló. El rostro de su esposo, de solo pensar en todo esto, ella se negó a decaer esta vez. La familia Grayson encontraron sus asientos entre las primeras filas, reservadas para los presentes. Nolan, a pesar de ser uno de los responsables de lo sucedido. La DGA se había asegurado de encubrir sus intenciones con un supuesto ataque de control mental. Debbie se sentó entre sus dos hijos. A su izquierda, Marcus se mantenía sereno y desprovisto de emociones, ajeno al peso de sus actos. A su derecha, Mark parecía inquieto, con la mandíbula apretada. Él esperaba que Samantha lo encontrara pronto. La ceremonia comenzó con un silencio absoluto. Un grupo de músicos tocó un himno lento y doloroso. Luego, el presidente subió al escenario. Habló de sacrificios, de valentía, de reconstrucción. Cada palabra parecía un eco en la mente de todos. Cuando el presidente mencionó alguno de los nombres de los caídos, Debbie bajó la cabeza. Unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero no hizo ningún gesto para secarlas. Dejó que cayeran. Cuando mencionaron el nombre de Nolan Grayson, solo pudo escucharse el sollozo silencioso de Debbie. La identidad civil de su esposo, el escritor, fue dada como fallecida a causa de un derrumbe por el terremoto. Cuando terminó la ceremonia, cada familia fue invitada a acercarse a dejar una ofrenda floral. Debbie, Marcus y Mark se levantaron juntos. Frente a la estatua, Debbie dejó una rosa blanca. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Cuando se alejaban del escenario, Debbie tomó la mano de Marcus, y Marcus la apretó suavemente. Mark caminó a su lado, erguido, pero con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. En el silencio que los envolvía, Debbie encontró un pequeño refugio. No era felicidad. No era alivio. Era algo más tenue, más frágil. Esperanza. La esperanza de que, pese a todo, aún quedaba algo por lo que luchar. La ceremonia transcurrió sin ningún tipo de inconveniente, mientras era transmitida a cada rincón del planeta. No importaba si el sol iluminaba Nueva Delhi o si una fría nevada cubría Moscú. En cada hogar, cada cafetería, cada parque público, la gente miraba las pantallas digitales. Era el día 1-4, el día en que la humanidad recordaba su más oscuro momento. El inmortal estaba de pie sobre la tarima central, su traje negro ondeando suavemente bajo la brisa. Su figura era imponente, símbolo viviente de eras pasadas y batallas ganadas. Por un momento observó a la familia Grayson, y a pesar de que su rostro parecía imperturbable, no pudo evitar sentir algo de rencor por Marcus. Lo miró fijamente, al hijo mayor de Nolan. No lo reconocía, no reconocía nada de la persona en la que se había convertido. Le había arrebatado la tierra a su padre, para reclamarla para sí mismo, aparentemente por el mero gusto. Aquellos 100 años en aquella dimensión provocó algo en el muchacho, pero no sabía qué exactamente. Pero de lo que, sí estaba seguro, era que buscaría la manera de hacerle pagar lo sucedido, esta tragedia. Cecil y él estaban trabajando en todo lo que necesitaban para eso. Encontrando la manera de liberar al mundo de su futuro tirano. El rostro curtido de Inmortal estaba más grave que nunca. Respiró hondo y comenzó a hablar, limpiando sus pensamientos de sus cavilaciones rencorosas. Hoy, nos reunimos no solo para llorar a los caídos, sino para prometer que sus muertes no fueron en vano. Miles de rostros lo observaban. Algunos lloraban, otros sostenían flores marchitas entre las manos.
Debbie, quien mantenía su rostro bajo, era sostenida entre Marcus y Mark. Marcus miraba con atención. Mark, en cambio, parecía luchar contra fantasmas inexistentes. La gran catástrofe, continuó Inmortal, fijando su dura mirada en Marcus. Nos mostró lo peor de nosotros, lo débil y frágil que es la humanidad en el planeta, el universo. Pero también nos mostró lo mejor. Cuando los cielos se desgarraron y las montañas cayeron, no fue el poder de unos pocos lo que salvó al mundo, sino el coraje de muchos. De médicos, de bomberos, de civiles, de todos ustedes. La multitud contuvo el aliento. Hoy honramos a los muertos viviendo plenamente, dijo Inmortal, su voz elevándose. Hoy juramos que la humanidad no se arrodillará. Lucharemos contra los mares, romperemos las rocas más duras, dominaremos las imposibilidades de nuestra propia realidad y algún día, nos levantaremos. Porque eso es lo que somos. Humanos. El grito resonó en los corazones de cada persona en la ceremonia. Mientras que por otro lado, Inmortal no dejaba de mirar a Marcus. Eso era un desafío, Marcus lo sabía. Pero para él, no fue más que eso mismo, palabras. Vacías y carentes de amenaza real para él y sus planes. Inmortal, el padre de la humanidad, el máximo protector de la raza humana, no era absolutamente nada para Marcus. A sus ojos, solo era un simple hombre de las cavernas especial y glorificado. La multitud estalló en aplausos. Algunos coreaban el nombre de sus héroes perdidos. Debbie sintió la presión en su pecho aflojarse por primera vez en meses, mientras Mark apretaba los puños con determinación. Y entonces, ocurrió. Un chirrido violento cortó el aire. La molestia de las personas no se hizo esperar. Entonces, de los altavoces inesperadamente intervenidos, dejaron escapar una risa. Fue una carcajada fría y enloquecida, como un eco demente y desquiciado que puso los pelos de punta a los presentes. «Ah, Inmortal. ¿Cuánto has caído?», susurró la voz, resonando como un trueno bajo. El Inmortal salió del podium y levitó a su alrededor, sus puños apretados, buscando al evidente enemigo. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Debbie apretó el brazo de Marcus por reflejo. «Asesino», prosiguió la voz, arrastrando la palabra, una y otra vez. «Asesino, asesino, 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 asesino». El mundo pareció detenerse. Desde entre la multitud, hombres y mujeres de traje oscuro revelaron lo que se encontraba debajo de sus oscuras gabardinas. Para el horror de los presentes, cada uno de aquellos desconocidos estaban armados hasta los dientes. Sus rostros eran inexpresivos, como estatuas movidas por un propósito inhumano. Y el caos se desató. El primer disparo rasgó el aire, dirigido directamente en dirección a Debbie. Marcus reaccionó primero, cubriendo a su madre con su cuerpo. Mark, apenas segundos después, saltó para bloquear los proyectiles que volaban hacia ellos. Todos los proyectiles fueron dirigidos hacia la familia Grayson, lo que daba a entender una cosa muy evidente. Quien sea que fueran esos desconocidos, los tenían como objetivo. «Caronte», gritó Marcus a su subordinado, el cual, después de sus fuertes palabras, un destello de energía se manifestó sobre el espacio. Un portal ovalado y de bordes brillantes se abrió junto a ellos. Sin vacilar, Marcus empujó a su madre a través del umbral. Esto era más que evidente, su madre era el verdadero objetivo de estas personas. «¡No! Marcus», gritó Debbie, pero el portal ya se había cerrado, dejándola en un lugar seguro. Los héroes por otro lado, no se hicieron esperar y entraron en acción. Atomede creó campos de fuerza para proteger a los civiles. Black Samson y Duplicate cargaban contra los terroristas, desarmándolos uno a uno. Mark miró a su alrededor. Caos, gritos, sangre. De pronto, algo llamó su atención. Un hombre cubierto de cicatrices, con cables asomando de su nuca, corría directamente hacia su hermano mayor, con una cuenta regresiva digital brillando en su pecho. «Marcus», gritó Mark en desesperación. Marcus ya lo había visto, por lo que se había enfocado completamente en el sujeto enloquecido, mientras ignoraba las balas que rebotaban en su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, disparó hacia el terrorista como una bala viva, tomándolo por la cintura y elevándolo al cielo tan rápido que el terrorista sintió ser teletransportado. El mundo se desdibujó en líneas borrosas. Marcus voló tan rápido que en cuestión de segundos dejando atrás la ciudad. Pero el sujeto lleno de rabia, a pesar de que no podía moverse debido a la fricción que había empezado a hacer estragos en su piel, pudo decir con esfuerzo sus últimas palabras. «Tus días están contados, genocida». Y en menos de un parpadeo, cuando pasaban sobre el desierto de Texas, la explosión de su cuerpo iluminó el firmamento. ¡Boom! Una nube en forma de hongo surgió en el horizonte, levantando toneladas de tierra ardiente.
El suelo se resquebrajó en un radio de kilómetros, una tormenta de polvo se precipitó hacia México. Por largos segundos, no hubo nada. Hasta que entonces, del centro del cráter, una figura emergió. Marcus, con el uniforme hecho jirones, el rostro cubierto de un poco de ceniza, ni siquiera respiraba el ardiente aliento radiactivo que trataba de hacer estragos en su cuerpo, sin éxito. Marcus levitó fuera del infierno que había sido detonado en su cara, pensando en quiénes podrían ser los responsables de atentar contra su familia. Cecil le había asegurado que la identidad de su madre y por consiguiente, el suyo y el de Mark estarían en secreto. Pero tal parecía que no era así. Apenas había aterrizado en medio del desierto rocoso a kilómetros del centro de impacto, cuando inesperadamente, un destello de portal había aparecido y una sombra cayó del cielo. Un rugido gutural llenó el aire llamando la atención de Marcus. Frente a él, una presencia humanoide apareció como una imponente criatura felina de pelaje blanco, musculatura descomunal y una melena salvaje que caía sobre sus hombros. Tenía 2 metros de altura, y lo observaba desde arriba con mirada desafiante. Su rostro de rasgos de león mostraba una expresión de furia constante, mientras sus ojos brillaban con ansias de combate, reflejada por una sonrisa de maldad. Vestía una armadura oscura, reforzada en el pecho y los brazos, diseñada para ofrecer protección sin limitar su brutal movilidad. Portaba un mazo pesado en su derecha, mientras que en su izquierda sobresalía sus uñas extremadamente filosas. Marcus lo observó con seriedad, esta criatura irradiaba violencia pura, dejando claro que solo buscaba pelear contra él hasta la muerte. Sus ojos, 2 esmeraldas brillantes, destilaban odio puro. Así que tú eres ese tal Marcus Grayson. Solo eres un cachorro, aunque muy especial, gruñó el hombre león, su voz como piedras chocando. He visto cómo dejaste este planeta. Tu batalla casi destroza este mundo, y ahuyentaste a un guerrero viltrumita, no queda dudas de que eres un digno oponente con el cual me gustaría luchar, hasta la muerte. Marcus se enderezó con molestia en sus ojos, este gato insolente, parecía que sabía mucho de su persona, lo que no daba buen augurio de lo que estaba pasando en realidad. Sabía que ya no había nada de qué hacer, debía de luchar contra esta criatura. Con su mano derecha, se arrancó el kimono sin esfuerzo, dejando su cuerpo templado a la vista, permaneciendo solo con su pantalón de combate. Sus venas se hincharon, y los músculos de su cuerpo empezaron a endurecerse con una presión descomunal. El león humanoide sonrió con desafío, mientras observaba con admiración y respeto el gesto de Marcus. Así me gusta, cachorro. Déjame igualar las tornas. Dijo este, mientras arrancaba su traje de batalla por igual, permaneciendo solo con el mazo. Su torso peludo mostrándose en el viento abrasador. ¿Quién diablos eres tú? Espetó Marcus, disgustado por aquel humanoide. El león giró su mazo, haciendo vibrar el aire a su alrededor, mientras al unísono, tomaban una posición de batalla. Conóceme y teme, cachorro viltrumita. Soy Batlebeast, cazador de guerreros, y hacía siglos que añoraba encontrar a uno de tu raza. Si tu fuerza es real, demuéstralo. O muere bajo mi mazo. Batlebeast sonrió, dejando ver sus colmillos afilados. Da lo mejor de ti hoy, como lo hiciste con tu padre viltrumita. O de lo contrario, en este día seré tu verdugo. Sin dar tiempo a más palabras, Batlebeast cargó hacia Marcus, quien, enfurecido por la insolencia de aquel alienígena, se lanzó al encuentro. ¡Boom! La tierra tembló una vez más cuando 2 titanes chocaron en el corazón de la nada. Si te gustó el video, no